Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en el que ingresen a la plataforma, como siempre les digo. Lo que vamos a ver hoy es como para complementar un poco lo que venimos hablando de crisis, de comunicación en crisis, de comunicación en general, y lo que va también a complementar lo que vamos a dar después, que tiene que ver con el estrés y con resiliencia. Estos primeros auxilios psicológicos tienen que ver con una primera intervención en el momento de crisis, ¿sí? Que va de la mano de, el aspecto psicológico, más allá del físico que ustedes ya conocen como el RCP, conocido por todos. Acá vamos a hablar de este otro factor, que es el psicológico, del cual por ahí no se comenta mucho o se da por sabido o entendido muchas veces, ¿no? Que es lo que me ha pasado. Estos primeros auxilios tienen que ver con una ayuda breve e inmediata de un apoyo y rescate a la persona. Lo que va a permitir va a ser poder restablecer el equilibrio o la estabilidad emocional para que la persona pueda seguir adelante, ¿no? O pueda seguir con lo que estaba haciendo. Asociado a esto, también veíamos en crisis que la idea era volver a la persona a cierta homeostasis para que pueda volver a funcionar o pueda continuar, ¿no? Ustedes tómenlo desde estas reacciones adversas con las cuales venimos trabajando, que pueden darse tal vez, o que pueden dar o que puede surgir la necesidad de poder tener esta herramienta, estos primeros auxilios. El objetivo, como veníamos diciendo, tiene que ver con el alivio de los síntomas de reacción. Y la idea es poder restaurar un nivel de funcionamiento CASIC. La sigla CASIC significa conducta, afectividad, lo que tiene que ver con lo somático, lo interpersonal y cognitivo. ¿Sí? Todo eso uno trata de poder ayudar a la persona a que pueda restablecer cierto funcionamiento, ya sea a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel somático, a nivel interpersonal, saber a nivel cognitivo qué es lo que le está pasando también para poder saber a dónde derivar o qué hacer en ese momento. Bueno, hablamos de cierta comprensión de los eventos que lo llevan al desequilibrio también, poder preguntar y poder ver por qué llegó a sucederle eso o qué es lo que le está pasando, identificar muchas veces los recursos de ayuda y de rescate que se pueda utilizar, ¿no? Bueno, a ver, usted me estaba diciendo que se estaba sintiendo mal, ¿a quién podemos llamar para que la puedan venir a buscar o la puedan acompañar en este momento, ¿no? O ir explicándole qué es lo que va a pasar. Iniciar nuevas formas de percibir, pensar y sentir lo sucedido, que esto ya lo veíamos también un poco anteriormente, ¿no? Poder ver, bueno, a ver qué es lo que está sintiendo, o qué es lo que piensa, ¿no? O qué es lo que siente a raíz de lo que le sucedió. Bueno, entonces, cómo se sintió? ¿Qué es lo que qué, qué, mm, qué es lo que le pasa? ¿O qué sensación tiene? Ya que, bueno, por ahí tienen que volver a hacerse el estudio, ¿no? Desarrollar habilidades de afrontamiento, tanto afectiva, autoestima, asertividad, resolución de conflictos. Esto también trasladado a cualquier ámbito, ¿sí? Porque la meta va a ser poder restablecer, como les decía anteriormente, esta homeostasis emocional general y potenciar la capacidad que pueda llegar a la persona para poder ser creativa en ese momento y superar el momento crítico que está pasando, ¿no? O sea, que pueda volver a restablecerse para que pueda crear su solución o poder plantearse una nueva solución para poder afrontar ese momento. ¿Por qué digo que puede ser en general? Fíjense, porque esta primera intervención en crisis, de estos primeros auxilios psicológicos, no dura mucho tiempo, ¿sí? Fíjense, dura de minutos a hora, mientras que si vemos una segunda intervención que tiene que ver con estos primeros auxilios, ya va de semanas a meses. ¿Y de parte de quién viene estos primeros auxilios? Viene de parte de cualquiera, puede ser, que tenga las herramientas o el conocimiento para poder saber cómo proceder. Fíjense que pueden ser policías, abogados, enfermeros, estudiantes, puede ser un vecino, ¿sí? Porque esta primera intervención tiene que ser rápida. Mientras que una segunda intervención sí ya va de la mano de psicoterapeutas, orientadores, un profesional orientado y que sepa qué es lo que puede ayudar o pueda resolver más en profundidad el conflicto. ¿A dónde se puede hacer esta primera intervención? Se puede hacer en cualquier parte. Acá está planteado en hospitales, iglesias, hogares,
Pero fíjense, estos primeros auxilios surgen a raíz de catástrofes en todo el mundo, donde muchas veces se tienen que hacer estos primeros auxilios en la vereda, por causa de un terremoto, por ejemplo, que uno se encuentra con una señora que está mal, está sentada o está totalmente fuera de sí, entonces uno puede sentarse en el cordón de la vereda y empezar a accionar todas estas herramientas para poder conectarla con algo o derivarla a algún lugar, ¿no? O ayudarla bueno, a sobrepasar ese momento. En una segunda intervención, esto ya sí tiene que ver con clínicas, un centro de salud mental, algo mucho más específico y terapéutico. Las metas en este primer momento, fíjense que tienen que ver más con el apoyo y la contención, ¿no? Enlazar con recursos profesionales y generar cierta ayuda. Mientras que en una segunda intervención ya hablamos de una resolución de la crisis, ¿no? Una reelaboración y una recolocación del incidente que generó la crisis. Por eso va de la mano de psicoterapeutas, analistas, psiquiatras, orientados a poder resolver esa crisis y darle la oportunidad a la persona o al paciente que pueda reelaborar eso que está pasando, que en un primer momento no puede porque está en estado de shock, como veíamos al principio en todas las, bueno, o anteriormente en una crisis, ¿no? En este primer momento. Hay 5 componentes estratégicos que tienen que ver o que tenemos que tener en cuenta para poder llevar adelante esto, ¿no? Y el primero van muy de la mano también con algo ya que vimos, ¿no? Fíjense cómo todo se entremezcla, porque esto va de la mano también de la comunicación. Uno recurre a esta herramienta con el habla, con el cuerpo también, ¿no? Pero más sobre todo con la comunicación que se da hacia el otro, que puede ser verbal o no verbal también, ¿no? Esto tiene que ver con realizar contacto psicológico, que esto ya lo veíamos anteriormente, que tiene que ver con, bueno, preguntar, generar empatía, ¿no? Escuchar, invitar a la persona a hablar, a que le cuente qué es lo que le está pasando, para que también se escuche a sí mismo, ¿no? Uno cuando empieza a contar algo y se escucha a sí mismo, la situación por ahí cambia y el punto de vista también, ¿no? Entonces es importante que comience a hablar también para poder saber dónde está el centro de la crisis, ¿no? Muchas veces cuando no es visible. Analizar la dimensión del problema, ¿no? Esto de poder indagar cómo se está sintiendo ahora, sobre todo en un pasado inmediato, no en un pasado que ya pasó hace mucho, sino, bueno, a ver, anteriormente, ¿qué es lo que le pasó? Qué pasó hace rato? ¿Por qué se siente así? ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tiene que ver con un futuro, ¿no? O sea, a quién podemos llamar, qué riesgos puede haber si llegásemos a presentarnos, no sé, al trabajo en ese estado, por ejemplo, si tienen que orientar a alguien que después tiene que ir al trabajo. Sondear posibles soluciones, que eso también ya lo veíamos, ¿no? Ver qué es lo que se puede hacer. Muchas veces también implica solamente acompañar a la persona a que vaya a realizarse o acompañarla no sé, si tenemos en cuenta estas reacciones adversas, muchas veces esta posible solución va de la mano de poder acompañarla a la derivación con el cardiólogo, por ejemplo, que hablaba el profe, ¿no? Que para que después la siga atendiendo y demás, ¿no? Indicar pasos por ahí, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, ahora necesita usted poder, qué sé yo, ir a un alergista, si seguimos el mismo ejemplo, ¿no? Para que usted se quede tranquila, para que la próxima vez que venga pueda hacerse el estudio sin estar tan nerviosa, ¿no? Y el último paso, como siempre, suelen ser complejos porque se implica verificar el progreso, ¿no? Saber qué pasó, si siguió haciendo algo de lo que ustedes por ahí le plantearon anteriormente, ¿no? También, bueno, esta cuestión de apoyo a que lo haga, ¿no? Otra cosa importante a tener en cuenta son el qué sí y qué no hacer, teniendo en cuenta estas primeras medidas, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que es este primer paso, que sería como el contacto, tenemos que pensar en que sí tenemos que escuchar, esto que veníamos hablando anteriormente, de manera cuidadosa, qué es lo que está pasando, comunicar aceptación, esto ya también aparece a través del cuerpo, no únicamente a nivel verbal, ¿sí?
y no contar la propia historia de uno, que muchas veces uno tiende a caer, bueno, no, pero a mí me pasó, así que no, y estoy bien, no se preocupe, esto va a ser así, no caer en contar tu propia historia ante una situación difícil, en vez de escuchar por ahí la historia que trae la persona, ¿no? Ignorar sentimientos o hechos, no prestar atención a cómo se está sintiendo, qué es lo que pasó, juzgar, tomar partido desde algún lugar muchas veces, ¿no? Eso es lo que por ahí no hay que hacer en este primer contacto que uno tiene con la persona. Después, la otra cuestión que aparece es dimensionar el problema, ¿no? Ver qué aparece, cuál es el problema. Preguntar esto desde el lado de los que sí se debe hacer, ¿no? O sea, preguntar a través de preguntas abiertas, ¿cómo sucedió? Cuénteme qué es lo que le está pasando, o cómo fue que llegó a tener tal cosa, ¿no? Evitando preguntas cerradas. Yo creo que deben conocer cuáles son las preguntas cerradas. Son aquellas preguntas que nos llevan a que la respuesta sea sí o no, ¿no? Un ejemplo clásico, es, bueno, ¿tenés novia? Sí. ¿Estás, y no sé, ¿estás casado? No. ¿Tenés hijos? Sí. Es distinto a que ustedes por ahí pregunten, bueno, a ver, ¿con quién vivís? Contame de tu familia. Entonces la persona tiene que empezar a hablar, bueno, a ver, yo estoy casado, tengo 3 hijos, vivo con, ¿no? Entonces, amplían el panorama de lo que tiene que contarles o decirles. Y eso a ustedes también les da la pauta de poder reconocer que a quienes incluye como, bueno, parte de su vida, en este caso, si hablamos a nivel familiar, ¿no? Llevar a la persona a una mayor claridad, ¿no? Porque muchas veces en estado de shock la persona no tiene las cosas claras, ¿no? Entonces, es poder recapitular, digamos, como se dice, y ayudarla a aclararse, ¿no? Ah, bueno, pero usted me está diciendo que le sucede esto y esto. Ajá, bien. A ver, cuénteme entonces, ¿qué más le está pasando? Y le cuenta, bueno, lo que pasa es que yo me siento mal porque esto me da la sensación de que me voy a morir. Ajá, entonces usted lo que le pasa es que tiene miedo a que, bueno, a que se muera, pero quédese tranquila, que, ¿no? Bueno, entonces es poder aclararle el panorama para que ella en una lluvia de ideas o de sensaciones, de emociones, de ansiedades, pueda también bajar un poco la ansiedad y la tensión, que eso es la idea de por ahí estos primeros auxilios, ¿no? Disminuir la carga de ansiedad y de tensión que se genera para poder tener cierto control, para poder accionar o para poder llegar a solucionar algo, ¿no? O poder saber cómo seguir en todo caso, que también lo veíamos de la mano de otras palabras o de otros modos, pero en definitiva es más de lo mismo. Dimensionar el problema, dentro de lo que es dimensionar el problema, lo que no se debe hacer sería depender de preguntas sí o no, que ya se las adelanté, como siempre, permitir abstracciones continuas, ¿no? O sea, de permitir que piense, 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 piense y no dar un corte y poder pararla un poco y decir, ah, bueno, pero entonces usted me está queriendo decir tal cosa, ¿no? Que también es un indicador a nivel comunicacional de que se le está prestando atención, ¿no? Recuerdan anteriormente, soslayar las señales de peligro, ver qué es lo que está pasando, qué ideas tiene, ¿no? Dar la razón del problema tampoco es, tampoco se debe hacer, ¿no? Ah, bueno, no, pero entonces usted tiene razón, tiene que separarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, tratar de ser neutral en esto. Y dentro de lo que son las posibles soluciones, que sería el tercer paso dentro de lo que son estos primeros auxilios, es sí alentar a que la persona comience a hablar y a alargar ideas, ¿no? Lo que se llama lluvia de ideas. Bueno, a ver, cuénteme entonces, ¿qué es lo que le gustaría hacer? Bueno, me parece que yo quiero hacer esto, esto, esto. Ajá. Trabajar de manera directa, establecer prioridades. Bueno, a ver, entonces primero tenemos que hacer esto, después venga y le volvemos a repetir el estudio, pero antes es importante que usted haga esto, esto y esto, ¿no? Entonces, eso también es importante porque aclara, como veíamos anteriormente, el panorama para poder accionar después o para poder dar cierta directiva también, ¿no? Em, y lo que no se debe hacer es no pasar por alto algunos obstáculos, o sea, no preguntar algo que por ahí nos llama la atención o que no queda como muy aclarado, ¿no? No prestarle importancia, permitir que se mezclen necesidades, ¿no? Esto es decir, en esta lluvia de ideas uno avanza, 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 bueno, yo necesito esto, 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 y no ponen un parate
y las necesidades se mezclan, ¿no? Pasan, todas son primarias, todas son importantes, todas hay que solucionar ahora, cuando por ahí es importante poder, este, poder dar una pausa y decir, bueno, entonces, lo que usted necesita primero, ¿qué sería? ¿O qué la dejaría más tranquila que se solucione en primer momento? ¿No? Recuerden que hablamos también un poco en general, ¿no? Estos primeros auxilios sirven tanto a nivel del consultorio como en lo cotidiano y en cualquier catástrofe, situación difícil que cualquier persona pueda estar atravesando. La acción concreta, que sería el cuarto paso, lo ideal sería ir de a poco, ¿no? Bueno, entonces hagamos esto y después vemos si podemos seguir con esto otro, por ejemplo, ¿no? O sea, ir de a poco, no plantear un panorama con un montón de cosas para realizar, porque también uno tiende a perderse en todo ese abanico de posibles soluciones. Establecer metas específicas por ahí a corto plazo. Bueno, entonces usted vaya, hágase esto y vuelva, por ejemplo, ¿no? Confrontar en el caso de que le sucediera algo a nivel consultorio en estas reacciones adversas, ¿no? Confrontar cuando sea necesario, no siempre es importante confrontar, ¿sí? Salvo que la persona este, necesite que uno también le ponga cierto límite, cierto parate, entonces por ahí, bueno, pero usted no me estaba diciendo que tenía, que estaba sintiéndose así, por ejemplo, ¿no? Cuando por ahí es ambivalente. Ser directivo, solo si debe serlo, esta cuestión que yo les aclaraba anteriormente, y lo que no se debe hacer en estos casos es intentar resolver todo ahora, ¿no? En contraposición de lo que veíamos antes, de ir de un paso a la vez, no querer hacerlo todo de ahora, tomar decisiones que por ahí se comprometan y que tiendan a ser a largo plazo, porque no sabemos, ¿no? Entonces es mejor por ahí empezar a corto plazo, que se pueden solucionar y la persona por ahí llega a la solución y no le genera cierta ansiedad, que por ahí tender a compromisos que llevan a largo plazo, donde por ahí no se cumplen o hay mucho tiempo de espera y uno en ese tiempo genera ansiedad, tensión, frustraciones si no se cumplen, ¿no? Ser tímido o prometer cosas, ¿sí? Esto prometer cosas que después uno no puede llegar a cumplirlos, o no preguntar o no indagar ciertas cuestiones porque, bueno, por vergüenza, perdón, y retraerse de tomar decisiones cuando parezca por ahí necesario. El seguimiento, como yo les decía, siempre es como la parte más difícil de llevar a cabo, porque, bueno, tiene que ver con un convenio para poder reencontrarse otra vez en un segundo momento y ver si sucedió, no sucedió, qué es lo que pasó, que si lo pensáramos desde las reacciones adversas o desde un paciente que necesita, a raíz de esta reacción, volver después a hacerse el estudio, bueno, en este caso ustedes por ahí tienen la posibilidad de saber si fue al alergista, si se hizo el estudio, si por ahí hizo algo con respecto a la ansiedad o a los miedos con respecto a algo que pudieron surgir a razón del estudio, ¿no? Bueno, en ese caso por ahí sí podrían saber si hizo algo de lo que ustedes por ahí plantearon en un momento, ¿no? Dejar detalles al aire, esto tampoco es bueno. Y dejar la evaluación a alguien más tampoco está bueno, por esta cuestión que decía el profe, bueno, no, para, yo me voy al baño y ya vengo, cuando el paciente entra a descompensarse o descomponerse, ¿no? Se queda fulana a cargo, tampoco está bueno, porque bueno, todo este esfuerzo que al principio se generó para obtener confianza y para poder generar una buena comunicación y una retroalimentación positiva, se pierde bueno, con este final, digamos, ¿no? O sea, el paciente ya no tiene ganas de volver a contarle o de volver, porque también es indicador de desinterés. Algunas recomendaciones básicas de las que venimos hablando, y como recapitulando todo, tiene que ver con el enfocarse en el problema, ¿no? O sea, porque muchas veces uno en estado de crisis se pierde y se va de foco, ¿no? Entonces uno empieza a hablar, hablar, hablar y se va del problema. Entonces, bueno, entonces, volviendo otra vez a lo que le sucedió, usted le pasaba esto, me dijo, ¿no? Valorar las áreas afectadas, ver si por ahí se afectó el área de la conducta, ¿no? O sea, eh, si le cuesta dormir, si le cuesta comer, o en el área afectiva, por ejemplo, o somática, si empieza a verse cosas, cuestiones en la piel, ¿no? Identificar la pérdida, qué es lo que pasó, a dónde, o sea, qué es lo que le generó este estado, o si tuvo una pérdida, qué es lo que perdió, digamos, también, ¿no?
y vista desde otro lugar, qué es lo que está en desequilibrio, si está a nivel conductual, si es afectivo, si hay una pérdida interpersonal y de relacionarse con el contexto, con el mundo, ¿no? Ver también qué de estos funcionamientos casi se encuentran alterados o perdidos para volver otra vez a generar cierto equilibrio, ¿no? No confrontar o interpretar, que esto ya lo veíamos anteriormente, y también cuando vimos comunicación, ¿no? Esto de estar interpretando lo que el paciente me quiere decir tampoco está bueno, porque muchas veces nuestra interpretación no es la misma que la que que el mensaje que el paciente nos está queriendo dar, por ejemplo, ¿no? Motivar para que sea propositivo, ¿no? Para que pueda pensar en positivo, para pensar opciones, para que ser creativo. Sujetarse al deseo de vida, ¿no? Porque por ahí, por más depresivo o estado pasivo que pueda llegar a tener el paciente o deseos de suicidio, de muerte, siempre hay un deseo de vida muy perdido en el fondo que es imposible rescatar, ¿no? Siempre se encuentra como una raíz de algo por lo cual uno quiere mantenerse con vida, ¿no? Y eso es lo que por ahí a eso tenemos que enfocar cuando, bueno, nos encuentran o nos encontramos en este estado. No entrar en debate ni discutir, porque la idea eso acrecienta la ansiedad, acrecienta la tensión, entonces tampoco es bueno. Sugerir opciones posibles, ¿no? Sugerir opciones que se puedan llevar a cabo y que no sean utópicas, ¿no? Por ahí si ustedes le plantean que vaya a un alergista para que le haga determinado estudio, sabiendo que no hay un alergista y que ese estudio es súper caro y que no lo van a poder hacer, y tampoco está bueno, ¿no? Entonces sugerir opciones dentro de lo posible que puedan llegar a funcionar y a realizarse. No dar consejos directos, ¿no? Esto de poder hacer que el paciente pueda detectar o pueda ver, darse su propio consejo, digamos, ¿no? O encontrar esa respuesta. Porque muchas veces los consejos nuestros no tienen que ver con las necesidades también que trae la otra persona. Entonces, sea paciente, que esto es importante, respetar los tiempos y los ritmos, ¿no? Asociado a esto de dejarle el tiempo que el paciente necesita para poder hablar, porque hay pacientes que muchas veces, o personas, vamos a hacerlo más en general, que tienen sus tiempos, que les cuesta arrancar, que les cuesta comenzar a plantear o el problema. Entonces, por ahí, manejar nuestras propias ansiedades ante esto y bueno, a ver, está bien, cuando usted se encuentre un poco más relajado y tranquilo, yo lo voy a escuchar, yo me quedo acá hasta que usted me quiera contar, no se preocupe, tranquilícese, tome aire, yo me quedo a su lado, cuando sienta que puede contarme qué es lo que le está pasando o qué siente, me cuenta, ¿no? Eh, no prometer lo que no es posible y utilizar siempre un sentido de esperanza, ¿no? Esto de siempre, de alentar siempre a lo que se va a poder o lo que se puede hacer, a lo que se puede seguir. Bien, siguiendo con algunos factores de protección, ¿qué es lo que a nosotros, cuál sería nuestro escudo protector ahora con esto del virus? Se escucha mucho, o por lo menos en el jardín, el escudo protector. eh, Sería la conciencia de llevar el timón de vida de nosotros mismos, ¿no? Poder saber hacia dónde queremos ir, conocer nuestros deseos, nuestros anhelos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, saber lo que está mal, lo que está bien en cada caso, ¿no? Que también tiene que ver con una postura ética que se toma con respecto a todas las situaciones. Tener autonomía de ideas, ¿no? O sea, poder hacer las cosas de acuerdo a nosotros mismos y no porque nos dijeron que se hacía así, de esta manera, o porque yo leí que era así, ¿no? Sino hacer, bueno, llevar a cabo algo por propio convencimiento, digamos, ¿no? Y no porque se dice que o alguien nos dijo que teníamos que hacer tal cosa, ¿no? em, Establecer, concretar, un poco controlar lo que se hace, lo que se piensa, que tiene que ver con cuestiones de autoestima y propias de la personalidad de cada uno, que está bueno, que cada uno pueda hacer una introspección y un insight y ver cómo andan con estas cuestiones. Factores de riesgo, priorizar necesidades innecesarias como primer momento, ¿no? O sea, todo es necesario, todos necesitamos, no porque se necesita que esté bien, se necesita esto, se necesita lo otro, y muchas veces son necesidades innecesarias
que no nos permiten por ahí detectar aquellas que son primordiales o sí que las necesitamos a más corto plazo. Y la baja tolerancia a la frustración, como otra cuestión también de factor en riesgo, esta imposibilidad de poder eh, tramitar algo que no nos sucede, ¿no? Que también aparece, si fíjense en cuestiones de casos adversos, reacciones adversas, cuando algo sale mal, ¿no? Poder tolerar eso, poder saber qué sucede, poder después tener la capacidad de poder salir adelante, ¿no? Eso tiene que ver con una buena capacidad de poder tolerar aquello que no nos resulta como nosotros queremos y no quedarnos trancados o resbalando en eso de, uy, no, no pudimos, y qué mal, y cómo pasó, y uy, mirá si me toca lo mismo, y, ¿no? Entonces, poder saber tolerar que las cosas pueden funcionar o no, también es un mecanismo importante a la hora de todas estas cuestiones. Una autoestima dañado, esto de poder sentir que nosotros no somos capaces de o que por nuestra culpa sucedió tal cosa, también lleva a no estar bien parado ante situaciones difíciles o adversas o poder brindar esta clase de ayuda, ¿no? Una construcción distorsionada de las ideas también nos lleva a un mal manejo después de todas estas otras herramientas y por supuesto una comunicación asertiva deficiente, veíamos lo que era una comunicación asertiva y sería imposible pensar estos primeros auxilios desde una comunicación pasiva, fíjense, ¿no? O inhibida, donde uno no pueda mirar a la persona que está tratando de ayudar, donde pregunta poco porque tiene miedo a ver qué es lo que le va a contestar y si lo hace mal y no más vale se calla, que tampoco funciona así, o sea, no se podría llevar a cabo, y mucho menos si hablamos de una comunicación agresiva, ¿no? Que sería imponerse, un tono de voz alto, sería algo muy invasivo hacia la otra persona también, que justamente la persona que está atravesando una crisis no lo necesita, ¿no? Entonces, fíjense cuán importante es la comunicación asertiva en estos momentos. Eh, Estos primeros auxilios están planteados más allá de una instancia del consultorio. Yo los traigo por ahí a la práctica del consultorio porque son primeros auxilios psicológicos y algunas de estas herramientas pueden serles útil a la hora de enfrentarse con algunas cuestiones que puedan llegar a pasar. Pero también se pueden dar en cualquier aspecto de la vida cotidiana, tanto en nosotros mismos como para ayudar a un vecino, para ayudar a un hijo, para ayudar a un hermano, o ante situaciones que por ahí sean de alto riesgo, de catástrofe, que por ahí tiendan a generar en la persona un desequilibrio emocional importante y una necesidad de ayuda externa para poder volver a encuadrarse, a volver a su eje, para poder seguir y para poder saber cuáles son los pasos que tiene que hacer, por lo menos a corto plazo, ¿no? Después buscará ayuda profesional, específica, hará terapia, se verá qué caminos lleva, pero por lo menos por ahí, en esta primera instancia de poder volverla a centrar, ¿no? A ver cuáles son sus necesidades más urgentes, a quién se puede ubicar, si está sola, a quién se puede llamar, ¿no? Es importante, bueno, saberlo para poder ayudar, ¿no? Situaciones por ahí se dan en otros lugares con mucho más auge, digamos, ya que por ahí sufren, qué sé yo, terremotos, tsunami, incendios, ¿no? Ante cualquiera de estas situaciones en las cuales uno puede prestar ayuda inmediata desde lo psicológico, además de lo físico que ya todos conocemos y manejamos. Los dejo con esto, lean la bibliografía y nos seguimos después con un poco más de estos temas que tienen que ver con herramientas hacia o para la práctica profesional de ustedes, que también se pueden aplicar en otros ámbitos de la vida. Chau, chau.